Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. La de hoy, la emisión número 100, dedicada a hablar sobre lo que fue esta 25ª edición del Foro de Sao Paulo. Tenemos como invitados, ya lo han visto en la primera parte, al profesor y analista político Silio Sánchez. Antes de ir a la pausa, lo hacíamos con una pregunta que dejaba el presidente de la República. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué sujeto de esta campaña tenaz y sistemática? ¿Quién paga interesadamente todas estas matrices para desacreditar a Venezuela y al proceso bolivariano? Uno de los temas que también fueron abordados en este foro de Sao Paulo. Y pertinente entonces repetir la pregunta al profesor y analista político Silio Sánchez. ¿Por qué Venezuela? Voy a mencionar algunos elementos claves para repasar puntos históricos esenciales. OPEP, ¿no? Un tema clave en el que Chávez concibió el papel estratégico de recuperar la OPEP y los precios del barril de petróleo en el mundo. El tema de la deuda externa y las presiones con las que ejercía Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sobre nuestros países con la deuda externa. Recordemos que instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen equipos y oficinas, departamentos sobre el área legislativa, que elaboraban proyectos de leyes que le imponían a los países de América Latina. Si usted quiere que yo le preste, usted tiene que aprobar estas leyes ahí, donde privatiza la salud, donde privatiza la educación. Por eso, por ejemplo, en el año 98, que tuve la oportunidad de participar desde aquí como estudiante en la Universidad Central para aquellos años, se intentó imponer, por ejemplo, la privatización de la Universidad de Venezuela con el PLES, Proyecto de Ley de Educación Superior, para aquel momento. Esa hegemonía que jugaba Estados Unidos con la presión de la deuda externa hacía que la OEA era un aparato donde Estados Unidos levantaba la mano a favor de una propuesta y por supuesto todos levantaban la mano haciendo coro. Fue sorprendente la manera en que la visión estratégica del presidente Hugo Chávez, en alianza con Fidel Castro en este caso y con otros líderes latinoamericanos, inicialmente con el presidente Kirchner, logran impulsar el ALBA, la unidad latinoamericana, en contra del ALCA, que era un proyecto de destrozo del ALCA. Habría que pensar qué sería de América Latina toda hoy si se hubiese aprobado el ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, que Atilio Borón señala, tú lo citabas, que es la derrota más importante del imperialismo en este siglo, ¿no? Ahora, hay que aclarar lo siguiente. En lo que va de siglo, los países invadidos por Estados Unidos son países petroleros, ¿sí? Hablamos de Afganistán, hablamos de Libia, hablamos de Irak, y hablamos de Siria, que tuvo una derrota y una contención importante con el apoyo que ha tenido, no ha sido mediática. Claro, pero además que por primera vez el imperialismo tiene en este siglo una contención importante en el plano diplomático internacional a través de los organismos internacionales como la ONU, con la presencia de China y Rusia en el Consejo de Seguridad, pero también en el plano militar con la presencia de Rusia en Siria. Entonces hay una contención del imperialismo en el mundo, pero hay que recordar que Venezuela jugó un papel estratégico para la recuperación de la independencia y la soberanía de los pueblos de América Latina. Antes de que se diera la cumbre de Mar del Plata, Argentina estaba a punto de una crisis económica terrible y tenía presiones grandes por deudas a los organismos internacionales económicos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y el presidente Chávez desde Venezuela apoya a Argentina económicamente para que Argentina pudiera soltarse de la asfixia que tenía y de la presión que tenía. Y es ahí que Kirchner puede jugar un papel estratégico para esta derrota del ALCA en Mar del Plata. Ahora, el ALCA era justamente acabar con las soberanías en América Latina y el Caribe y hacer el patio trasero, además sin cerca, para Estados Unidos. Y sobre ese ejemplo que estabas indicando, el apoyo de Venezuela en ese momento económicamente a la Argentina, ¿pudiese interpretarse por algunos factores conservadores de izquierda que estaba comprando Venezuela el apoyo de Argentina o fue la materialización de la solidaridad de manera efectiva? Para mí era un gesto de solidaridad, pero además un gesto de comprensión estratégica de la necesidad de brindarle a Argentina las condiciones para tener una posición libre y soberana. Porque lo que ocurre en América Latina y el Caribe es que la mayor parte de los países, probablemente, Carlos, tú podrás recordar, algunos jóvenes no recordarán hoy día, cómo en un tiempo se decía, bueno, pero es que no puede haber educación porque la deuda externa, no, es que la educación no puede ser toda pública, la salud no puede ser toda pública. Y ese fue el discurso en América Latina y el Caribe, para negarle a los pueblos el acceso al bienestar social. Los servicios del pago de la deuda eran superiores a la inversión social que se podía hacer. Pero además en toda la teoría de los derechos humanos se dice que justamente los derechos humanos son exigibles en la medida de los recursos económicos de los estados. Entonces, mientras más presión había por deuda externa, entonces yo no te tengo que garantizar los derechos humanos de segunda generación y de tercera generación, pues esos son derechos humanos que implican erogación económica. La deuda externa era un mecanismo de presión. ¿Qué logra América Latina y el Caribe y Chávez como líder estratégico en nuestra América? Bueno, logra potenciar con Petrocaribe, por ejemplo, la menor dependencia de los países de América Latina y el Caribe del dólar
para conseguir petróleo, porque parte del endeudamiento es conseguir dólar para comprar lo que compro en el mercado internacional. Y esos países que no son petroleros, hablamos de muchos países del Caribe, por ejemplo, y de América Latina, bueno, para comprar petróleo tienen que endeudarse y buscar dólares. Petrocaribe buscaba relaciones solidarias donde hubo intercambio. Yo te doy petróleo, pero tú me das medicinas. Cuba, el pueblo venezolano recibió medicina gratuita y ha recibido medicina gratuita a nivel nacional de una manera increíble. Bueno, y así poco a poco nos estás describiendo y adquiere sentido la pregunta retórica del presidente. ¿Y por qué Venezuela? ¿Y por qué Venezuela es sujeto de una campaña sistemática? Vamos a poner a continuación esa parte de la declaración del presidente de la República este domingo para seguir avanzando en esta conversación. Nos quedan pocos minutos. Vamos a ponerlo, la producción, por favor. Porque Venezuela es víctima de la campaña más brutal de manipulación, mentiras y fake news que se haya hecho en muchas décadas o siglos contra un proceso político. Venezuela es el centro de una guerra de carácter no convencional. Y en el marco de la guerra de carácter no convencional, Venezuela es víctima de una campaña mediática brutal que recorre todo el continente, que recorre todos los medios de comunicación, las redes sociales y que impacta la conciencia de los pueblos, de los partidos, de los líderes. Venezuela sufre una guerra no convencional en un escenario que puede parecer intangible, las conciencias de las personas. En ese escenario se desenvuelve la guerra no convencional, la guerra comunicacional en contra de Venezuela. Es una guerra ideológica. Vamos a poner a continuación también lo que fue una reflexión del presidente de la República y sobre esa última pregunta vamos a dedicar los últimos minutos de este programa. ¿Por qué si la izquierda ha sido tan eficiente en los gobiernos que ha ejercido en los últimos años, por qué ha perdido? Vamos a ver esta declaración. ¿Y qué se demostró? ¿Qué se demostró? Y lo digo con humildad, que la izquierda es superior, muy superior, en su capacidad de gobernar y atender los asuntos de las mayorías que todas las oligarquías y derechas que han gobernado nuestros países. Se vieron los mejores gobiernos populares de justicia, de igualdad, de democratización de la vida económica y social de todos los países, cada quien a su modo. Bueno, ¿qué pasó? Si los gobiernos de izquierda en los últimos años han sido más eficientes, ¿por qué han perdido terreno? Tuvo que haber sido uno de los temas que debatieron y preocupaciones de este foro de Sao Paulo. Silvio. Sí, quería cerrar solamente la intervención anterior comentándote. Petrocaribe, Alba, CELAC, ¿no?, como organismos internacionales que promovió Venezuela, jugó un papel protagónico, y el tema de los procesos constituyentes que han permitido avanzar a los procesos revolucionarios en América Latina, y Venezuela es pionera de la democracia participativa y protagónica. Sin duda ese es un eje de ataque contra Venezuela y la posición de soberanía y de unidad latinoamericana y caribeña. Lo segundo que me plantea, sin duda Venezuela en este momento es el punto central de los ataques de Estados Unidos, porque su gobierno logró, además en toda esta lucha, logró una política social que es ejemplo en el mundo. Venezuela alcanzó las metas del milenio mucho antes que buena parte de los países del mundo que se consideran países desarrollados. Venezuela logró un estándar de vida extraordinario, pero si te vas a Brasil ocurre lo mismo. El gobierno de Lula, el gobierno de Dilma Rousseff, logró en Brasil unas condiciones de vida mucho mejores que las que habían tenido antes. Si nosotros le preguntamos a un argentino, a un brasileño, a un venezolano, ¿tú qué prefieres ahorita? ¿Regresar a 2005, 2010 o regresar al 95? A los años 90. A los años 90. Sin duda te van a decir que a 2005, 2010 tenemos ampliación de la matrícula pública en educación superior y en todos los ámbitos. Tenemos mejora en el acceso de servicios públicos. Tenemos políticas de salud, digamos Misión Milagro, por ejemplo, ¿no? Que para recordar una de las cosas que fue replicada en muchos países de América Latina y el Caribe. El proceso de alfabetización. ¿Cuántos años en América Latina no se dio una política de alfabetización coherente como la que se desarrolló a partir de la experiencia venezolana?
Y así como eso, la ampliación de los beneficios sociales en toda América Latina y el Caribe fue indiscutible. Ahora, así como esas políticas sociales se convierten en una referencia para la humanidad, empiezan a demostrar un modelo triunfante, indiscutiblemente el imperialismo tiene la necesidad de atacar con contundencia estas experiencias en América Latina. Ahora, esta pérdida, este retroceso, hay que mencionar, por ejemplo, la muerte extraña muerte y enfermedad de 3 presidentes en América Latina, ¿no? Mueren 2, el caso de Chávez y de Kirchner, pero Lula enferma y queda inhabilitado políticamente en el mismo periodo. Fueron los 3 líderes que propiciaron la derrota fundamental del imperialismo en América Latina. Cosa extraña, pero no, además enferman muchos otros presidentes de cáncer en América Latina, la misma Cristina Kirchner, el presidente de Paraguay, que también era un líder aliado, entre otros en América Latina, el vicepresidente de Lula, y ahora tenemos la guerra judicial. Después los presidentes que no murieron en los países... Dilma también había enfermado, creo. Dilma también. Donde no fallecieron extrañamente los presidentes de América Latina que derrotaron al imperialismo, entonces ahora están presos o perseguidos por los aparatos judiciales. Y en esto hay que meter el ojo porque los aparatos judiciales de América Latina tienen procesos de penetración profundas y directos con el objeto de golpear nuestros procesos. Los procesos de infiltración en América Latina y de compra de conciencias en América Latina han sido muy grandes. El caso de Ecuador, donde el propio presidente traiciona, ¿no? Y mete en preso al vicepresidente, por ejemplo. Pero ya para cerrar, nos queda un minuto, Silvio, pero ¿por qué se perdió terreno? ¿Estos ataques incidieron o también hay una reflexión de que se cometieron errores? Claro, fíjate, yo creo que sin duda cualquier proceso político tiene implícito errores. Es indiscutible, cualquier paso de un ser humano implica errores. Pero lo que lleva a la pérdida de algunos procesos de América Latina no son errores, golpes de Estado. Mencionemos el golpe de Estado en Brasil. En Lula no se perdió el poder político porque perdieron una elección. Pero en Argentina se perdieron las elecciones. Claro, pero en Argentina vino toda una campaña mediática parecida a la de Venezuela y toda una agresión internacional orquestada profunda. Se ha sembrado un miedo al kirchnerismo, lo que se le denomina así ese movimiento político que incluso está todavía presente en la campaña actual. Sin duda, yo lo que creo es que hay una agresión sistemática y orquestada en todos los países de América Latina que es comunicacional y no solo comunicacional, diplomática y que tiene que ver además con el financiamiento de grupos de derecha en América Latina, que se ha visto una penetración que atenta contra la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe. Bueno, Silvio, se nos ha quedado bastante corto el espacio para seguir abundando sobre estos temas que se desarrollaron en el Foro de Sao Paulo en estos últimos 4 días y que en realidad constituyen un punto importante de análisis de cómo se ha venido desarrollando el proceso histórico de América Latina, cuáles son los desafíos a futuro, cuáles son los errores que se han cometido desde la izquierda que han desembocado en este escenario actual y qué lecciones se deben tomar para afrontar el futuro. El presidente de la República hablaba de una 4ª etapa en donde debía venir otra vez la ofensiva de los movimientos políticos y sociales, donde estaba seguro que vendría una nueva época de gobiernos progresistas en el continente. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos años y si se hace efectiva este vaticinio y también fue adquiriendo sentido el por qué Venezuela es sujeto y objeto de un ataque tenaz mediático e ideológico que busca desestimar, no solo destruir al proceso venezolano y derrocar al presidente Nicolás Maduro, sino también de liquidar cualquier alternativa al capitalismo, al neoliberalismo y que ha venido demostrando con índices sociales que sí se puede salir de algunos problemas a través de un Estado que interviene en favor de los más necesitados. Fue adquiriendo, como ya lo decíamos entonces, sentido esta pregunta retórica del presidente de la República. Y un artífice importante de lo que ha sido este resurgir de la izquierda ha sido el presidente Hugo Chávez, quien este domingo cumplió 65 años de su nacimiento. El mundo político de la izquierda venezolana y latinoamericana así lo recordó y como siempre vamos a despedir con música y en esta oportunidad dedicado al presidente Hugo Chávez, uno de los spots más trascendentales o más importantes de lo que fue la campaña de la reelección del 2012. Con este video despedimos y la invitación es para que continúe con nuestra programación. Tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi
amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Chávez seguirá. Yo tengo un gran amor por mi patria querida. Es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta. Encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos.